Te lo ruego. Date prisa. Y por primera vez desde que terminó la guerra, el humano no buscó su rifle. Buscó su mano. En el instante en que lo hizo, todos los sensores del valle gritaron. Acababa de quebrantar la ley más antigua que quedaba en la galaxia. La jungla de Varela 7 respiraba como si tuviera vida propia. Vapor se elevaba del valle destrozado donde había caído la nave, un esqueleto de metal y enredaderas. El olor a ozono quemado impregnaba el aire. El capitán Rian Sala atravesó el arco roto de los restos, su visor parpadeando mientras una niebla ácida corroía los bordes de su traje. Cada centímetro del suelo palpitaba con una tenue bioluminiscencia, vetas de vida alienígena reptando por el barro. Había visto una docena de lugares de impacto antes, pero nunca uno que pareciera seguir sangrando. Y entonces la vio. Yacía semienterrada bajo una costilla de piel de aleación retorcida, del color del crepúsculo, con el cabello plateado enmarañado por la lluvia y el polvo. Un resplandor violeta emanaba de la herida en su costado, pulsando al ritmo de su corazón. Sus ojos, brillantes como el ópalo y la fiebre, lo seguían débilmente mientras se acercaba. Retrocede, susurró con voz ronca a través de un chip traductor roto en su collar. Me encontrarán. Ryan se agachó, observando el horizonte. La cubierta temblaba con truenos lejanos o motores. ¿Quién viene? Intentó responder, pero su respiración se quebró en una tos que sonó casi como un sollozo. Levantó la mano, temblorosa, extendiéndola hacia él, no en busca de ayuda, sino de una advertencia. Detrás de ella, un destello de movimiento. Otra alienígena, la misma piel violeta, pero más alta. Ojos más duros atrapados dentro de una jaula de contención medio derrumbada. Se aferraba a los barrotes, la electricidad recorriendo sus dedos como si intentara abrirla. El instinto de Ryan gritó, «Sal de aquí». Se suponía que los humanos no debían interferir con los serianos. El tratado era claro. Sin contacto, sin ayuda, sin excepciones. Pero la voz de la chica moribunda lo atravesó todo. Por favor, date prisa. Antes de que. El resto se perdió entre el rugido de una nave de desembarco que descendía entre las nubes. Sin pensarlo, Ryan se echó el rifle al hombro y liberó a la alienígena. Su cuerpo era ligero, increíblemente cálido, su pulso palpitando contra su armadura. La jaula se resquebrajó tras él cuando el otro gritó algo en un idioma desconocido. No se detuvo a traducir. Corrió. Afuera, la jungla estalló en fuego azul. Mientras drones cazadores surcaban el cielo con alas mecánicas, cortando la niebla. Sus rayos atravesaban hojas y metal por igual, buscando firmas térmicas. Ryan se agachó tras el casco del Rex, aferrando a la alienígena mientras rayos de plasma devoraban la tierra a su alrededor. Ordena a Solace. Siseó por su comunicador. Supervivientes encontrados no humanos, perseguidos por unidades sapirianas. Solicito evacuación. Contestó Static. El relé orbital estaba muerto. Maldijo entre dientes, ajustó su agarre y corrió hacia la vieja nave de desvío terrestre medio enterrada bajo la maleza. Los motores de la nave no se habían encendido en años, pero los humanos construían su chatarra para sobrevivir a sus fantasmas. Golpeó el encendido, saltando chispas, los sistemas. Tosiendo, despertando. Vamos, vamos. El motor gimió. El dron chilló sobre sus cabezas. Entonces las turbinas alcanzaron una llamarada de óxido y fuego, y la nave se lanzó hacia adelante. Los ojos de la chica se abrieron lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas? Casi se echó a reír. Sin aliento. Porque nadie más lo hará. Intentó hablar de nuevo, pero el traductor crepitó y se apagó. Sus labios movían palabras sin sonido. Aún así, él entendía. El miedo en sus ojos no era por ella misma. Era por lo que fuera que llevara dentro.
Un destello pasó rozando un proyectil de plasma, lanzándose contra el casco. Ryan dio un tirón a los controles, zambulléndose entre las copas de los árboles de la jungla. Los árboles pasaban azotados, las ramas crujían. La lluvia golpeaba el parabrisas. Detrás de ellos, los restos del naufragio brillaban con un sol azul. En la oscuridad verde. Cuando finalmente salieron del valle, la tormenta los engulló. Los relámpagos recorrían las nubes, pintando su rostro con destellos blancos. Se desvanecía rápidamente. Él abrió de golpe. Su botiquín presionó espuma selladora contra la herida, que siseó al tocar su piel, brillando débilmente como si se alimentara de su sangre. Su mano le sujetó la muñeca. No pares. No es sangre. Es. La nave se sacudió violentamente. Ryan miró hacia adelante. 3 balizas de persecución aparecían en el radar. Sus miradas se encontraron. El sudor le escocía los ojos. Puedes decírmelo después. Aceleró hacia la tormenta. Por un instante, un relámpago iluminó su rostro. Extraña, etérea, aterrorizada. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió. El soldado, el exiliado, el cínico, todo eso. Desapareció. No era un héroe, ni un salvador. Solo un hombre que se negaba a ver morir a alguien de nuevo. Tras ellos, los cazadores sapirianos aullaban en el cielo. Delante, solo la oscuridad y la lluvia aguardaban. Y entre el ruido, aún podía oír su voz, débil y entrecortada, repitiendo las palabras que lo habían desencadenado todo. Te lo ruego, date prisa. La tormenta rugía como un ser vivo. Rayos verdes surcaban el horizonte, atravesando las nubes e iluminando la jungla con una luz fugaz. El deslizador surcaba la tempestad, con su motor aullando a cada paso. La presión le retumbaba en los ojos. El capitán Ryan Soullis mantenía una mano en los controles, la otra presionada contra la herida de la chica alienígena desplomada a su lado. Su piel violeta centelleaba con extraños pulsos de luz que se sincronizaban con el ritmo de la tormenta exterior. Podía sentirlo a través de los guantes, su biología vibrando como un reactor viviente. La consola se iluminó de rojo. Objetivo fijado. Aguanta, murmuró. Giró el deslizador hacia un lado, lanzándose a través de un hueco. Entre 2 colosales pilares de raíces que sobresalían del suelo de la jungla como huesos de dioses. Un rayo de plasma pasó a su lado, cortando un tronco por la mitad. La copa de los árboles estalló en llamas, cubriéndolos de chispas. Ella se movió, su voz un susurro. No se detendrán. Sí, me di cuenta. Viró bruscamente, obligando a la nave a descender. Las ramas arañaron el casco, raspando el metal con un grito. La estática volvió a llenar las comunicaciones. La frecuencia sapiriana a través de la interferencia, una voz fría y sintetizada. Firma humana detectada. Eliminar y recuperar al fugitivo. A Ryan se le hizo un nudo en el estómago. No estaban fanfarroneando. Deslizó el dedo por el panel de control, activando la vieja matriz de defensa. 2 cañones de riel cobraron vida en el flanco del deslizador. Reliquias de la guerra. Los giró hacia atrás, apuntándoles al perseguidor más cercano. Una brillante línea de fuego trazador. Atravesó la lluvia, destrozando el ala del dron. La explosión floreció tras ellos, iluminando la tormenta de verde. La chica alienígena, Arilen, la recordó por sus etiquetas, parpadeó aturdida ante el destello. Su chip traductor chisporroteó, reiniciándose con un tono débil. No deberías haberme ayudado, murmuró. Demasiado tarde para arrepentirse. Lo miró con una especie de silenciosa incredulidad, como si la idea de que un humano la salvara fuera más irreal que la tormenta exterior. Entonces el escáner volvió a emitir un pitido al detectar 2 nuevas señales, cortándoles el paso. Maldita sea.
Aceleró los propulsores. El deslizador se elevó a toda velocidad a través de un cañón de enredaderas y vainas de cristal colgantes que brillaban como linternas. Durante un segundo que les dejó sin aliento, volaron a través de una catedral de luz hasta que el cielo se abrió sobre ellos. Más allá de la bóveda se extendían las ruinas del campo de batalla, un antiguo avión estrellado salpicado de naves abandonadas de las viejas guerras. Docenas de cadáveres se oxidaban bajo la luz de la tormenta. Era el cementerio de ambas especies, humanos y sapiranos por igual. Ryan dirigió la nave hacia allí. Tenía un plan. No era bueno, pero tenía un plan. Se lanzaron entre los restos, rozando el suelo. Inundado. La descarga estática danzaba sobre el casco. Arian observó pasar al Rex, con la mirada atormentada. Aquí empezó todo, susurró. ¿Dónde? Conocimos a los de tu especie y aprendimos lo peligrosa que podía ser la misericordia. Ryan la miró de reojo. Quizás ambos aprendimos las lecciones equivocadas. Un crujido seco los interrumpió. La escotilla trasera se abrió de golpe, sonando las alarmas. Un dron los había detectado desde arriba. Ryan maldijo, forcejeando con los controles mientras el fuego lamía el motor trasero. Apagó el propulsor principal, dejando que la gravedad los arrastrara al pantano. Se estrellaron contra las enredaderas, impactaron contra la superficie con fuerza y se detuvieron en seco, humeando, en el barro que les llegaba a las rodillas. Se hizo el silencio, salvo por la lluvia y el siseo del metal enfriándose. Ryan se quitó el casco. El aire le quemó los pulmones con el sabor del ozono. ¿Estás viva? Arilen se incorporó, respirando con dificultad. Por ahora, su brillo se atenuó, pero sus ojos, extraños y luminosos, se fijaron en él con algo parecido a la gratitud. Peleas como si ya hubieras hecho esto antes. Sí. Miró a su alrededor, buscando movimiento. Demasiadas veces. Un zumbido lejano. Los cazadores seguían buscando. Necesitamos cobertura, dijo. Arilen señaló débilmente hacia la cresta. Allí, un sistema de cavernas. Bolsas de energía. Nos ocultará. La ayudó a ponerse de pie. Su equilibrio era inestable, pero se movía con determinación a través del pantano, dejando tenues huellas bioluminiscentes que brillaban antes de desvanecerse. Mientras ascendían la cresta, Ryan notó que el brillo de su herida había cambiado, pulsando al unísono con la pantalla de su armadura. Sus sistemas reaccionaban a su presencia, absorbiendo su campo de energía. Las lecturas parpadeaban, datos desconocidos desplazándose rápidamente. ¿Qué demonios? Ella también lo vio. Estás conectado conmigo. Mi sangre porta código fotónico. Se adapta. Intenta curarte. Ryan se quedó paralizado. Cúrame. Me tocaste, dijo ella en voz baja. Rompiste la barrera. Ahora te ve como compatible. No sabía si reír o entrar en pánico. Esa es una forma de describirlo. Ella se detuvo, aferrándose a la pared de la cueva. Ningún humano ha sobrevivido jamás a ese contacto. Bueno, dijo, sujetándola antes de que cayera. Siempre se me ha dado mal morir. Su mirada se detuvo en un instante más de lo debido, ese reconocimiento tácito entre dos supervivientes que nunca debieron haberse encontrado. Entraron en la caverna, cuyas brillantes vetas de cristal recorrían la roca, tiñéndolo todo de azul. El vapor se elevaba de charcas que centelleaban como luz líquida. Ari se dejó caer junto a una, vencida por fin por el cansancio. Volverán. Siempre lo hacen. Entonces estaremos preparados, dijo. Se giró frente a ella, revisando su rifle. La carga estaba lista. Ya casi se acabó. Dijiste que te buscan por algo. ¿Qué? Dudó, mientras sus dedos recorrían el borde de la herida que ya no sangraba. El Codex, una semilla de datos robada del núcleo del dominio. Prueba de que esclavizaron colonias enteras. Humanas,
saperianas, incluso creadas por máquinas. Si llego al borde exterior, se pueden acabar las guerras. Rean exhaló lentamente. Así que para eso es todo esto. Un pedazo de verdad. La verdad aterroriza a los tiranos, dijo ella en voz baja. Siempre ha sido así. Afuera, un trueno retumbó de nuevo, esta vez más cerca. Ryan la miró, luego miró el arma en sus manos. Dijiste que ahora estamos conectados. ¿Eso significa que pueden rastrearme a través de ti? Su silencio fue respuesta suficiente. Se levantó, entrecerrando los ojos. Entonces no huimos. Terminamos con esto aquí. Arrelen parpadeó, sobresaltado. No puedes luchar contra todos. Quizás no, dijo, revisando su munición. Pero puedo ganar tiempo. Y si ese código realmente acaba con una guerra, saldrás vivo de aquí. Su expresión tembló entre la incredulidad y una tristeza más profunda. Quizás admiración. ¿Por qué? Preguntó. Ni siquiera me conoces. Ryan miró hacia la tormenta más allá de la entrada de la caverna, donde el fuego verde aún ardía entre los árboles. Porque soy humano, dijo en voz baja. Y los humanos no dan la espalda cuando alguien pide ayuda. El aire zumbaba, débil al principio, luego más fuerte, una vibración que se extendía por las piedras. Los cazadores estaban cerca de nuevo. Ryan la miró a los ojos, su rostro, partido por la mitad por el resplandor de la luz de carga de su rifle. Manténgase agachado. Cuando entren por esa puerta, no espere. Y afuera, a través de la tormenta y la lluvia, los primeros reflectores serianos atravesaron la jungla como cuchillos de fuego. La persecución no había terminado. Apenas se estaba convirtiendo en guerra. La primera explosión sacudió la caverna como un trueno desde los huesos del planeta. Llovió polvo del techo. Los cristales se agrietaron, haciendo añicos la luz a través de las paredes en fracturadas ráfagas azules. Ryan apoyó la espalda contra una columna de piedra, con el rifle listo. Los ecos de los drones sepirianos llenaban los túneles. Voces metálicas que se abrían paso entre el siseo de la lluvia afuera. Ariel se agachó junto a él, aferrada a la esfera brillante del códec. Un pequeño orbe pulsante no más grande que la palma de su mano. Dentro, la luz se movía como un latido. Nos están triangulando, susurró. Pueden sentir mi firma a través del enlace. Ryan ajustó los diales de su arma. Entonces es hora de hacerles arrepentirse. El primer dron entró en una elegante máquina arácnida con 2 ojos de plasma. Ryan disparó una vez. La caverna brillaba blanca. La cabeza del dron se hizo añicos. Su cuerpo se desplomó en una lluvia de chispas. Pero siguieron más. 5, luego 10. Un enjambre de acero y luz. Arrien extendió la mano hacia el códice, susurrando en su lengua materna. Símbolos ondularon sobre su piel, circuitos vivientes, cobrando vida. Las paredes respondieron, los cristales zumbando como si resonaran. Con su voz, la energía pulsó hacia afuera, una onda de sonido que hizo que los drones se tambalearan en el aire. Ryan no sabía cómo lo hacía. Solo sabía que les estaba dando segundos. Sigue así, gritó, disparando a través de la bruma. No puedo, se quebró su voz. Me está consumiendo. Se desplomó, el códice se apagó en sus manos. Ryan la atrapó, antes de que tocara el suelo. Su cuerpo ardía, las venas brillaban del mismo color que el códice. Oye, quédate conmigo. Sus ojos se abrieron de golpe. Si pierdo el conocimiento, el Codex muere conmigo. Él miró el orbe. Su luz se desvanecía rápidamente. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero algo en su voz, esa misma urgencia desesperada del lugar del accidente, lo mantuvo en su sitio. Dime qué hacer, tragó saliva, luchando por hablar. Estás conectado a mí.
Mi flujo de energía puede transferirse a través de tu patrón neuronal. Si nos conecto por completo, el Codex podría sobrevivir. Él la miró fijamente. ¿Completamente? ¿Qué significa eso? Su respuesta fue baja, casi avergonzada. Significa que tu mente se convierte en el portador. Verás lo que yo veo, sentirás lo que yo siento. Pero si el enlace se sobrecarga, muero. Terminó. Sí. Miró hacia el túnel, donde se movían más sombras. Luego la miró de nuevo. Entonces hazlo. Su expresión era una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Arriesgarías tu mente por una desconocida? Casi sonrió. Soy humano. Hacemos tonterías cuando alguien nos pide algo. Ayuda. Ella no replicó. Sus manos temblorosas se alzaron, presionando los lados de su casco. Una luz azul brotó de sus dedos, filtrándose a través de la armadura como si derritiera metal. Su pulso se aceleró, su actividad neuronal se volvió inestable. Respira, susurró ella. Entonces el mundo se volvió blanco. Él estaba cayendo a través de recuerdos que no eran suyos. La infancia de Iri Len en un mundo de cristal donde el cielo ardía plateado. La primera vez que vio a un humano encadenado, los fríos laboratorios del dominio. El olor a ozono y miedo. La noche en que robó el códice y huyó, oyendo los gritos de aquellos a quienes no pudo salvar. Él lo vio todo, lo sintió, todo, y ella también vio su vida. El campo de batalla en Titan Ridge, los cuerpos de su escuadrón. En el momento en que dejó de creer en héroes, sus mentes chocaron, dos espejos rotos que se hicieron añicos. En uno solo, Ryan jadeó, volviendo bruscamente a la realidad. NT. Seguía en la caverna, aún abrazándola, pero ahora el códice resplandecía con una nueva luz, y los drones que tenía delante se activaban en pleno vuelo, con sus circuitos chisporroteando por una sobrecarga invisible. Se dio cuenta de que era obra suya. El códice había fusionado su patrón con él. Cada latido de su corazón resonaba en las paredes de cristal. Ryan. La voz de Ireland era un débil eco. Dentro de su cráneo. Seguirán viniendo. Lo sé, murmuró. Pero ahora les damos algo que recordar. Se puso de pie, con los ojos brillando del mismo tono violeta que los de ella. El vínculo entre ellos palpitaba como el de un hombre y un alienígena, un soldado y una fugitiva, dos chispas compartiendo una misma corriente. Cuando la siguiente oleada de drones irrumpió, no se limitó a disparar. Se movió con ellos. Cada vez que apretaba el gatillo, reflejaba sus ráfagas de energía. Cada disparo, cargado de precisión eléctrica. Juntos, convirtieron la caverna en una tormenta de luz y sonido. Acero derritiéndose, cristales estallando, fuego azul cayendo sobre el suelo. Cuando por fin llegó el silencio, apenas podía mantenerse en pie. El códex flotaba entre ellos, zumbando suavemente. Arian lo miró, lágrimas trazando tenues líneas luminosas por sus mejillas. No deberías haber hecho eso. El vínculo podría matarte. Se apoyó contra una roca, con el pecho agitado. No lo hizo. Todavía no. Afuera, la tormenta se había calmado. Solo el lejano rugido de los motores les recordaba que el mundo no había dejado de cazar. Ryan se dejó caer al suelo junto a ella. Durante un largo rato, ninguno habló. Finalmente, ella susurró, ningún humano se ha vinculado jamás con los de mi especie. No debería ser capaz de sobrevivir. Supongo que nadie me lo dijo. Una suave risa se le escapó. Frágil, pero real. Apartó la mirada. Su expresión oscilaba entre la admiración y la tristeza. Cuando me tocaste, el Codex vio algo que nunca antes había visto. No solo me estaba salvando a mí, lo estaba salvando a él. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El Codex está vivo, en cierto modo. Aprende de la empatía, de los actos de rebeldía que protegen la vida.
Te recordará. Rayyan dejó que las palabras calaran hondo, mirando fijamente el orbe brillante. Entonces más vale que recuerde por qué. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué lo hiciste? Él vaciló, luego habló en voz baja. Porque una vez alguien me suplicó que me diera prisa, y no lo hice. No volveré a cometer ese error. Algo brilló en sus ojos, una mezcla de dolor y comprensión. El vínculo entre ellos palpitó suavemente, ya no caótico, sino cálido. Entonces el sonido de los motores se hizo más fuerte de nuevo, más pesado esta vez. No eran drones, eran naves de desembarco. Ari Land se puso rígida. Trajeron a los cazadores. Rayyan se incorporó, recargando su rifle. Entonces terminaremos con esto. Su mano atrapó la de él. Si nos separamos, el Codex muere. El vínculo colapsará. Él sostuvo su mirada. Dos soldados unidos por algo que ni planearon ni desearon. Entonces lucharemos juntos. Una leve sonrisa la acarició. Labios. Esa es la elección impensable. Humana. Nadie jamás ha luchado contra nosotros. Siempre hay una primera vez. La caverna tembló cuando la primera explosión impactó afuera. Polvo y una llovizna caían desde arriba. Rayyan la miró por última vez. Si no lo logro, tú lo harás, lo interrumpió suavemente. Porque ahora, creo en lo que tú crees. La humanidad ya no es solo una palabra. El vínculo se reavivó. Al ritmo de sus corazones. El códice se elevó entre ellos, brillando con más intensidad, su pulso sincronizado con el de ellos. Entonces el techo se abrió. Soldados zapiranos descendieron en relámpagos. Rayyan alzó su rifle. Arilan levantó las manos, la luz fluyendo de sus palmas como fuego, y juntos, una sola mente, una sola voluntad, se lanzaron a la tormenta. El cielo nocturno sobre Varela 7 ardía en colores. Ningún cielo humano debería albergar auroras carmesí retorciéndose con truenos y cenizas. Rayyan Solace y Ariel estaban de pie en el claro de la meseta en ruinas. La caverna derrumbada tras ellos brillaba con el último aliento de sus cristales. El códice flotaba entre ellos, zumbando suavemente como un corazón que se negaba a morir. Sobre ellos, las naves de desembarco sapirianas rompieron la formación. Sus alas negras cortaron las nubes de tormenta. Los cazadores habían llegado. Rayyan revisó su rifle por última vez. La bobina de carga pulsaba erráticamente, medio fundida por el uso excesivo. Sus sistemas de armadura fallaban, sus signos vitales se disparaban. Se guiaba por el instinto y algo más, algo que ya no le pertenecía del todo. Arrien estaba a su lado, con los ojos brillantes por la luz del códice. Su voz era tranquila y firme. Cuando aterricen, bloquearán toda vía de escape. Si el código no se transmite antes de que nos alcancen, todo lo que hemos hecho termina aquí. Rayyan asintió con la mandíbula apretada. Entonces no dejaremos que nos alcancen. La miró de reojo, alienígena, radiante, prematura, y por un instante la locura de la situación lo golpeó. Un soldado humano y una fugitiva sapiriana a punto de luchar juntos contra un imperio. Ambos unidos por algo que no debería existir. Casi se echó a reír. ¿Te cansas alguna vez de hacer lo imposible? Sus ojos se suavizaron solo cuando dejaba de significar algo. Entonces la tierra tembló. La primera nave aterrizó. Los motores levantaron una tormenta de polvo y escombros. Surgieron cazadores sapirianos. Figuras altas y esqueléticas con armadura de obsidiana. Rostros ocultos tras máscaras espejadas. Se movían con una precisión aterradora, armas que brillaban con intensidad. Al unísono. 5 objetivos, murmuró Ran. No, 6, dijo Arlene, levantando las palmas. Un fuego azul recorrió sus venas en espiral, formando un escudo a su alrededor. El códice se elevó, girando más rápido, extrayendo hilos de luz de la atmósfera como seda.
Ryan se preparó, sintiendo como la energía de ella fluía a través del enlace neuronal. Cada latido de su pulso resonaba en su pecho. El vínculo ya no era solo emocional. Era físico, eléctrico, vivo. El primer cazador disparó. El plasma rasgó el aire. El escudo lo atrapó, fragmentando la luz en todas direcciones. Ryan se movió, respondiendo al ritmo del pulso de Arlen. Cada disparo se sincronizaba con su exhalación. Cada esquiva era guiada por un susurro a través de su enlace. Los cazadores avanzaron. Ryan rodó tras un pináculo de roca, disparando de nuevo. Uno cayó, su armadura chispeando. Otro saltó sobre los restos, su espada reluciente. Ryan se agachó, contraatacó y golpeó la visera con la culata del rifle. Chispas estallaron como fuegos artificiales. Detrás de ti. La voz de Ariel resonó en su cabeza. Se giró justo a tiempo para ver al tercer cazador caer de los acantilados. Disparó a quemarropa, y la explosión los lanzó a ambos hacia atrás. Un dolor punzante le atravesó el hombro. La armadura se agrietó. Cayó al suelo con fuerza. Ryan. Su voz llenó su mente, ahora frenética. Intentó levantarse, pero sentía las piernas como de piedra. Estoy bien, mintió, con sangre goteando de su sien. El códex se iluminó, respondiendo a su pánico. Rayos de datos puros se elevaron. La transmisión había comenzado. El aire tembló como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces llegó el comandante, más alto que los demás, envuelto en acero biológico negro que ondulaba como sombra líquida. Su máscara se retrajo, revelando un rostro mitad máquina, mitad carne. Su voz era un siseo de lenguaje distorsionado. Desafías al dominio. Has roto la ley de las especies. Arderéis juntos. Alzó su arma, una lanza crepitante de plasma. Volvió a enfundar su rifle, pero su visión se nubló. El enlace neuronal pulsó la fuerza de Arlen recorriéndolo. No, susurró ella, interponiéndose entre él y el códice. ¿Quieres el códice? Ven a buscarlo. La sonrisa del comandante era pura crueldad. Con gusto, lanzó la lanza hacia adelante, y ella la recibió con sus manos desnudas. Un destello de luz iluminó el lugar. Por un instante, fue como ver el universo fracturarse en fuego azul y blanco, retorciéndose a su alrededor mientras ella sujetaba el arma con pura voluntad. El códice brilló con más intensidad, alimentándose de la energía, transmitiéndola más rápido. Ryan se puso en pie tambaleándose, con cada nervio a flor de piel. El enlace neuronal ardía. Podía sentir su agonía en su propio cuerpo. Podía sentir sus huesos vibrando, la sangre convirtiéndose en luz. Lin, detente. Te matarás. Giró la cabeza lo justo para que él viera su sonrisa. Pequeña, suave, insoportablemente humana. Eso es lo que se necesita para liberar a los demás. Entonces el escudo se hizo añicos. La explosión lanzó a Ryan lejos. Cayó al suelo, rodando por la tierra. Cuando levantó la vista, ella estaba de rodillas. La lanza del comandante clavada en su pecho, pero sus manos aún la sujetaban, manteniéndola en su lugar. El Codex gritó. No fue tanto un sonido como un pulso que rasgó el valle. Cada nave, cada dron, cada arma sapirana se congeló en seco. La transmisión del Codex había alcanzado los relés orbitales que se extendían por la galaxia. La verdad ha salido a la luz. Ryan se arrastró hacia ella, el comandante retrocedió tambaleándose, su armadura corroyéndose bajo el resplandor del Codex. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz ronca. Ella sostuvo su mirada, con la voz temblorosa, pero feroz. He roto tu silencio. La luz lo consumió. Su cuerpo se disolvió en cenizas y humo, arrastrado por la tormenta. Ryan llegó a nuestro objetivo justo cuando el resplandor a su alrededor comenzaba a desvanecerse. Su respiración era superficial, sus ojos vidriosos. La acunó. Como el día que se conocieron,
como si sostenerla pudiera cambiar la historia. Lo hiciste, susurró. Los salvaste. Sus labios se movieron, apenas audible. Lo hicimos. El códice se atenuó, quedándose en silencio a su lado como una brasa que pierde su llama. Arriba, la tormenta comenzó a amainar. Las nubes se abrieron lo suficiente para revelar la luna destrozada de Varela, medio destruida por antiguas guerras, aún ardiendo débilmente en su borde fracturado. Su luz los cubrió, como el toque de algo sagrado. Rayyan sintió que su corazón se ralentizaba. Presionó su frente contra la de ella, con los ojos ardiendo. «Quédate conmigo». Su voz era un susurro llevado por el viento. «Me hiciste creer que los humanos podían ser más». Entonces su mano se deslizó de la de él, y el brillo abandonó su piel. Rayyan permaneció allí sentado mucho después de que comenzara a llover. El campo de batalla permanecía en silencio, salvo por el suave zumbido del códex. Cuando finalmente amaneció, la enterró bajo los restos de la vieja nave, marcando la tumba con la mitad rota de su rifle. El códex se mantuvo suspendido sobre el montículo un instante, luego se elevó en el aire, ascendiendo lentamente hacia la luz de la luna menguante, como si llevara su recuerdo a las estrellas. Rayyan lo vio partir, susurrando al cielo vacío: «Te equivocaste, Arilyn. Los humanos no nos extinguimos. Perduramos». Y en algún lugar más allá del horizonte, mientras las transmisiones se extendían por todas partes, en la galaxia, las primeras rebeliones comenzaron a surgir. El asedio había terminado. La historia de lo que habían hecho apenas comenzaba. La mañana en Varela 7 era ajena a la paz. Durante generaciones, el planeta solo había conocido el humo, el metal y las señales de mando que susurraban en el cielo. Pero ahora, las frecuencias estaban en silencio. El código del imperio se había roto. El capitán Rayyan Soulis despertó en medio de ese silencio. Yacía bajo los huecos restos de una nave derribada. El amanecer se filtraba a través del casco destrozado como vidrio fundido. La lluvia había limpiado el campo de batalla. Lo que quedaba parecía menos destrucción y más el primer esbozo de un nuevo mundo. Se incorporó lentamente. Su armadura estaba agrietada, un brazo vendado. El implante neural en su sien parpadeó con un tenue azul, el último vestigio del vínculo que una vez lo unió a Arilyn. Lo sentía a veces, como un segundo latido bajo el suyo, un ritmo fantasmal que se negaba a desvanecerse. Se levantaba a cada paso, dejando huellas superficiales en la ceniza. La tumba improvisada se alzaba al borde de la meseta, donde la selva se encontraba con los acantilados. Un fragmento de su rifle la marcaba, medio enterrada en la tierra. El viento se movía entre las enredaderas, suave y bajo, como si el planeta mismo susurrara su nombre. Durante largo rato, permaneció allí, sin decir nada. Las palabras se quedaban cortas para lo que ella había hecho. Al mediodía, exploradores humanos de las colonias exteriores lo encontraron. Su transporte atravesó las nubes. Viejos, veteranos que habían luchado bajo su mando años atrás. Contemplaron la meseta en ruinas, los cuerpos de los cazadores sapirianos convertidos en cenizas y al hombre que, de alguna manera, había sobrevivido a lo imposible. El mando dijo que estabas muerto, murmuró uno de ellos. Quizás sí, respondió Ran. Le preguntaron qué había sucedido. Les contó la verdad, o al menos la parte que el mundo creería, que una desertora sapiriana había expuesto los crímenes del dominio, que ella murió asegurándose de que todos lo supieran, que la humanidad no ganó esta batalla con armas, sino con misericordia. No mencionó el vínculo. No mencionó cómo. Sus venas aún brillaban tenuemente por la noche. Pasaron los días, la rebelión se extendió. Más rápido que la luz. Cada planeta que recibió la transmisión del Codex vio
El mismo mensaje, imágenes de prisiones, de campos de trabajo forzado, de esclavos, clamando a las estrellas, y luego, al final de cada transmisión, una imagen fija. Dos figuras en pie contra una tormenta, un humano y un seperiano, uno al lado del otro. Nadie sabía quiénes eran, pero a lo largo de 100 mundos, la gente les dio nombres. El humano y el portador de luz. Las historias crecieron como raíces en la tierra. Algunos decían que eran amantes. Otros, fantasmas. Para los desamparados y los perdidos, eran la prueba de que la compasión aún podía reescribir la historia. Ryan reconstruyó el puesto de avanzada pieza por pieza. Usó los restos de las viejas naves para levantar muros. Plantó vainas que Arlen había llevado en su mochila. Bajo sus manos, el desierto comenzó a reverdecer. No estaba seguro de si era ciencia o fe, pero no le importaba. El mundo se estaba recuperando. Y él también. Por las noches, mantenía un fuego encendido junto a la tumba. A veces le hablaba como si aún estuviera conectada a él. Odiarías el silencio, decía, mirándolas. Estrellas. Demasiados silencios para alguien que amaba desafiar al destino. Y a veces, cuando el viento soplaba entre los árboles, un suave pulso le recorría la sien. Un solo latido. Como una respuesta. Meses después, llegó una nave de mensajería desde los sistemas liberados. Le trajeron un mensaje codificado con la misma firma espectral que el códec. Cuando lo activó, la proyección centelleó frente a él. Una voz grabada, tenue, distorsionada, pero inconfundiblemente. La suya. Ryan, si oyes esto, el códec sobrevivió. Significa que la verdad los alcanzó. No llores por lo que perdiste. Construye lo que soñamos. Prométeme que mantendrás el fuego encendido. Rió en voz baja, con lágrimas picándole los ojos. Tú nunca confiaste en mí para descansar, ¿verdad? Miró hacia el horizonte. Los soles gemelos se estaban poniendo, tiñendo el cielo de violeta y oro, los mismos colores que habían brillado bajo su piel. Construyó una baliza en la cresta más alta usando los últimos fragmentos del núcleo del códex. Sí, cada noche enviaba un único pulso a la órbita. Una señal que se repetía tanto en código binario humano como en código armónico sapiriano. No era una llamada de auxilio, era una promesa. La misericordia no es debilidad. La humanidad recuerda. Pasaron los años. Viajeros comenzaron a visitar Varela. Humanos, sapirianos, androides liberados de las cadenas del dominio. Venían buscando el puesto de avanzada donde la guerra había cambiado de rumbo. Ryan saludaba a cada uno, mostrándoles los campos reconstruidos, las plántulas brillando con luz alienígena. Nunca se atribuyó el mérito. Él solo dijo, un amigo empezó este jardín. Construyeron casas alrededor de la meseta. Creció un pequeño asentamiento, cuyas luces eran visibles desde la órbita. En su centro se alzaba una estatua tallada en cristal y acero. Dos figuras de pie, espalda con espalda, bajo una luna destrozada. Cada año, el día en que se emitió la primera transmisión, la gente se reunía bajo ella. Volvían a contar la historia. Como un humano recogió a un alienígena moribundo e hizo lo impensable. Como ese único acto de la compasión destrozó un imperio. En el 10º aniversario, Ryan se plantó ante la multitud. Su cabello se había vuelto plateado. El brillo en sus venas era tenue, pero aún presente. Cuando reinó el silencio, habló. Su voz era áspera, pero firme. Algunos creen que la valentía es matar lo que te asusta. Yo creo que es, en cambio, intentar alcanzarlo. Arlen me enseñó eso. Ella se lo enseñó a la galaxia. Hizo una pausa, mirando hacia las colinas donde la noche se cernía. Si alguna vez te enfrentas a lo impensable, elige la misericordia.
Es más difícil. Pero al fin, la multitud inclinó la cabeza. Cuando volvió a mirar la estatua, un destello de luz parpadeó. En el horizonte. Suave, rítmico, inconfundible. Un pulso idéntico a la señal neuronal que solía sentir. Sonrió. Y susurró, aún luchando contra el destino. Esa noche, la tormenta regresó a Virella 7. Pero no era la misma tormenta furiosa de antes. Esta traía lluvia, limpia y pesada, repicando contra los tejados metálicos como aplausos. Ryan se sentó bajo la baliza, dejando que la lluvia le empapara la ropa. El implante neuronal se calentó una vez. Y luego se quedó quieto. Miró las dos lunas, una con un agujero y la otra rota, y sintió algo parecido a la paz. Porque en algún lugar de la oscuridad infinita, el códice seguía viajando, llevando su historia a través de cada repetidor, de cada mundo que aún tuviera oídos para escuchar. Y en esa distancia infinita, la voz de la humanidad la acompañaba. Un susurro se convirtió en un rugido. Somos los que no damos la espalda. Así que dime, si fueras tú quien estuviera de pie en ese mundo en llamas, con una voz que te enseñaron a temer, susurrando, te lo ruego, date prisa. ¿Habrías extendido la mano? ¿Habrías hecho lo impensable y salvado a alguien diferente a ti? Dime, en los comentarios, ¿desde qué parte de esta vasta galaxia me escuchas esta noche? ¿Y qué hora es allí bajo tu cielo? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta para que más viajeros la descubran. Suscríbete y mantente al tanto, porque la próxima historia de valentía, amor y la pasión que nos define como humanos ya está en camino.